Hay sitios, que es que parece que respiran historia, ¿no te parece? Y Carmona, en Sevilla, es uno de esos. Es que paseas por allí, es como si pisaras sobre huellas de íberos, de romanos, de árabes. Un montón de capas, una encima de la otra. Pero el punto al que vamos hoy es diferente. Está en lo alto de un acantilado, donde pega el viento. Y hay una cruz de piedra, muy antigua, muy desgastada. La llaman la Cruz de los Ajusticiados. Y hoy vamos a meternos de lleno en su misterio, usando de guía una crónica que lo investiga a fondo, Crónicas del Silencio. Porque, según nos cuenta esta fuente, esa cruz es mucho más que un símbolo religioso. Es la cicatriz de un antiguo patíbulo. Así que esa es la misión: desmenuzar la historia, los testimonios y todas las teorías que intentan explicar por qué este lugar sigue tan vivo. Y lo que engancha de este caso, y la fuente lo subraya muy bien, es cómo en un solo punto geográfico se cruzan la justicia de los hombres, la memoria de un pueblo y el folclore más puro. Fíjate que no estamos aquí para contar una simple historia de fantasmas y ya. El verdadero reto es entender por qué algunos lugares parecen cargarse de... Bueno, la crónica lo llama densidad espiritual. ¿Por qué funcionan como una especie de eco del pasado que se niega a irse? Y esta cruz en Carmona, vamos, parece un ejemplo de manual. Vale, pues vamos a por ello. La fuente empieza por lo más básico y, a la vez, lo más brutal. ¿Para qué servía ese sitio? Lo describe como el escenario del poder y la muerte. Y aquí está la primera clave. La cruz no se puso para santificar un lugar, ni para marcar un cementerio. Se puso para señalar un lugar de ejecución, un patíbulo público. Exacto, y ese detalle es fundamental para entender todo lo demás. Tenemos que pensar con la mentalidad de la Baja Edad Media. En aquella época, la justicia no era un trámite administrativo, era un espectáculo. Tenía que ser visible, tenía que impresionar. Claro. Poner el patíbulo en lo alto de un acantilado que se viera desde kilómetros no era una casualidad, era una campaña de marketing del poder. O sea, una valla publicitaria del miedo. Precisamente, era una declaración constante que decía: este es el poder y esta es la consecuencia de desafiarlo. Funcionaba como un elemento disuasorio, un recordatorio diario para la gente del pueblo de lo que les podía pasar. La justicia se representaba de una forma muy física, muy teatral, Y muy violenta. muy violenta. No se escondía, se exhibía con orgullo. Es que te paras a pensarlo y el impacto psicológico debía de ser tremendo. Vivir tu día a día viendo esa silueta en el horizonte y sabiendo perfectamente lo que significaba. No era un lugar de paz, era el epicentro de la violencia del Estado. La fuente describe que las ejecuciones eran eventos públicos, a los que a veces se obligaba a asistir a la gente. Y justo ahí es donde la crónica traza una conexión que a mí me parece brillantísima. Vincula directamente la brutalidad de la historia del lugar, el sufrimiento, el miedo, la violencia, con el tipo de leyendas que han surgido después. El texto lo plantea casi como una ley de causa y efecto. No es casualidad que las historias hablen de almas en pena. Es como si la intensidad de ese trauma colectivo se hubiera quedado, de alguna manera, impregnada en el paisaje, una mancha en la memoria del lugar. Claro, porque una cosa es la historia, el porqué de la cruz, pero lo que realmente mantiene viva esta leyenda es que la gente sigue viendo cosas. Y los testimonios que recoge la crónica son increíblemente específicos, ¿no? Nos metemos de lleno en las figuras de blanco. Sí. Y no son visiones al azar. La tradición oral, que la fuente ha documentado muy bien, establece un patrón muy claro. Exacto. No pasa cualquier noche. El texto dice que los avistamientos se concentran en fechas muy señaladas. Las noches previas al Día de Todos los Santos. Ujú. O en madrugadas de luna menguante. Y la descripción es siempre la misma. Figuras vestidas de blanco. A veces completamente inmóviles junto a la cruz, como estatuas. Otras caminando muy despacio por el sendero que sube al acantilado. Pero los detalles que de verdad te dejan helado son los que vienen ahora. A ver, cuenta. La fuente insiste, basándose en múltiples testimonios, en tres cosas. Primero, no hacen el más mínimo ruido. Silencio absoluto. Ya. Segundo, no proyectan sombra, ni con la luna llena más brillante. Y tercero, y esto es lo más inquietante para mí, si alguien se arma de valor e intenta acercarse, las figuras simplemente se deshacen. Se desvanecen como si fuera niebla, sin dejar una sola huella. Ni rastro de pisadas, ni cambios de temperatura, nada de nada. Fíjate qué interesante.
Esas características, el silencio, la falta de sombra, la intangibilidad, son arquetipos universales en el folclore sobre fantasmas. Los encontramos en historias de apariciones en Japón, en Escocia, en México, en todas partes. Esto nos dice que, sea lo que sea que la gente ve, la forma en que lo interpreta y lo cuenta está profundamente conectada a una base cultural muy antigua sobre cómo debe ser un fantasma. Tiene sentido. Es como si tuviéramos un guión cultural para estas cosas. Pero Crónicas del Silencio añade un detalle que lo saca de la típica leyenda de pueblo. Menciona que, entre los testigos, no solo hay vecinos o gente del campo, sino también agentes de la Guardia Civil que estuvieron destinados en el puesto de Carmona. Personas que, en teoría, están entrenadas para observar con objetividad, ¿no? Ese dato es dinamita para la leyenda. La figura de la Guardia Civil en España representa la autoridad, la seriedad, el escepticismo. Cuando una historia así consigue un testigo de ese calibre, su credibilidad se dispara. Ya no es lo que dice la abuela, es lo que vio un guardia civil. Es un anclaje a la realidad que le da una fuerza tremenda. Totalmente. Y hay una frase en La Fuente que al parecer es un resumen de varios testimonios y que a mí me pone la piel de gallina. Dice, no gritan, no gimen, solo observan. Uf, qué imagen. No sé, a mí lo que más me inquieta no es que aparezcan, sino que no hagan nada. Esa pasividad es casi más terrorífica que un grito. Es una observación clave, sin duda. Que sean meros observadores pasivos es muy significativo. Nos aleja por completo de la idea del fantasma vengativo de las películas de terror. Esto abre la puerta a otras interpretaciones. La Fuente nos empuja a preguntarnos, ¿qué significa esa observación silenciosa? ¿Podríamos pensar en ello como una manifestación de la memoria del lugar? No es un espíritu consciente que quiere asustar, sino un eco, una especie de grabación residual de un evento que se reproduce en bucle, como una cicatriz en el tiempo, que de vez en cuando se hace visible. Una cicatriz que la gente sigue viendo. Y claro, ante un fenómeno así, la crónica que analizamos se mete de lleno a explorar las posibles explicaciones. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque va saltando de la historia pura y dura a lo paranormal, por así decirlo. Por un lado está la explicación de los historiadores. Según el texto, algunos creen que estas apariciones podrían ser en realidad una mala interpretación de antiguos ritos populares. Y es una teoría con mucha lógica. Pensemos en ese lugar, un sitio marcado por la muerte y la justicia. Sería el escenario perfecto para ritos de expiación por las almas de los ajusticiados o para procesiones penitenciales que se hacían a escondidas. Prácticas que a lo mejor sobrevivieron en secreto a la Inquisición y que con los siglos la memoria popular fue transformando. Imagina que ves a un grupo de gente en procesión de noche, en silencio y con túnicas blancas. Un siglo después, el recuerdo de eso ya se ha convertido en una leyenda de fantasmas. O sea, un recuerdo distorsionado por el tiempo. Vale, es una explicación racional. Pero La Fuente presenta otra capa, que combina el folclore con la arqueología y que a mí me parece aún más potente. Resulta que la cruz medieval no se puso sobre un terreno cualquiera. Se erigió justo encima de una necrópolis ibero-romana. Ahí está. Ese es el dato que lo cambia todo, porque nos habla de una superposición de memorias. No es solo un lugar de muerte desde la Edad Media, es que ya era un lugar consagrado a la muerte desde hacía miles de años. Es como construir una iglesia encima de un templo pagano. La necrópolis añade una capa de significado sagrado y funerario mucho más antigua. Estamos hablando de un espacio que lleva milenios asociado a los difuntos. Claro, entonces cuando La Fuente habla de densidad espiritual, se refiere a esto, a la suma de capas. Exactamente. Ese concepto de densidad espiritual o densidad histórica es muy potente. Lugares que han sido escenario de una carga tan intensa y continuada de ritual, muerte y sufrimiento, primero enterramientos, después ejecuciones, se convierten en, la crónica dice, un caldo de cultivo perfecto, y creo que es la expresión ideal. Es la tormenta perfecta para que una leyenda no solo nazca, sino que sobreviva con una fuerza increíble. La memoria se pega al terreno. Y lo que me parece más interesante es que La Fuente no se conforma con esto. Da un paso más y propone analizar el misterio con herramientas más modernas, más académicas. Menciona 3 disciplinas con nombres bastante potentes: psicogeografía, arqueoacústica y antropología del miedo.
Las presenta como formas de entender por qué este lugar concreto parece funcionar como una especie de antena del pasado. Son enfoques fascinantes porque nos permiten mirar el fenómeno desde ángulos nuevos, sin tener que decidir si los fantasmas existen o no, simplemente analizan la relación tan compleja que hay entre el ser humano, su mente y un lugar determinado. A ver, empecemos por la primera, psicogeografía. Suena un poco a ciencia ficción. ¿Qué es exactamente? El propio acantilado podría estar creando los fantasmas. Jaja, no exactamente creando, pero sí sugiriendo. La psicogeografía estudia cómo la geografía física de un lugar nos afecta psicológicamente. Y el escenario de la Cruz de los Ajusticiados es potentísimo. No es un prado tranquilo, es un acantilado imponente, con una vista vertiginosa, azotado por el viento y coronado por esa cruz solitaria. El propio paisaje te induce a un estado de ánimo muy concreto. Sobrecogimiento, melancolía, incluso miedo. Te predispone a interpretar cualquier estímulo de una forma, digamos, más dramática. El lugar te pone en modo misterio. Entiendo. El entorno nos condiciona. Vale, me convence. Pero la segunda, arqueoacústica. ¿De verdad se investiga si el sonido del viento chocando contra unas rocas puede generar un fantasma? Eso ya me suena un poco más rebuscado, ¿no? Puede parecerlo, pero tiene una base científica muy sólida. La arqueoacústica investigaría el paisaje sonoro del lugar. Es posible que la forma del acantilado o la propia estructura de la cruz generen, cuando el viento sopla de una determinada manera, fenómenos acústicos extraños, por ejemplo, infrasonidos, sonidos de muy baja frecuencia que no oímos, pero que el cuerpo sí percibe y que está demostrado que pueden provocar sensaciones de ansiedad, tristeza o la sensación de una presencia. Ah, vale. O quizás simples ecos o silbidos que nuestro cerebro en ese entorno tan sugestivo interpreta como lamentos. Es buscar una explicación física para una experiencia que se percibe como sobrenatural. Vale. Visto así como una posible ilusión auditiva provocada por el propio lugar, tiene más sentido. Una explicación física para un susto muy real. Y la última disciplina, la antropología del miedo. Esta casi la entiendo por el nombre. Imagino que es más sociológica. Eso es. Para mí es la que ofrece la visión más completa. La antropología del miedo no se preguntaría si las figuras son reales. Se preguntaría por qué la comunidad de Carmona necesita esta historia. ¿Qué función cumple esta leyenda? Y la respuesta es que cumple muchas. Sirve para explicar lo inexplicable, claro, pero también para cohesionar al grupo en torno a una narrativa común. Sirve como un recordatorio de la historia brutal de la ciudad y para gestionar la relación colectiva con un lugar marcado por la muerte. La leyenda se convierte en parte de la identidad de Carmona. No es solo una historia de fantasmas, es su historia de fantasmas. De acuerdo. Creo que el mapa que nos traza la fuente está bastante completo. Si recapitulamos, a ver, tenemos un lugar muy real, la Cruz de los Ajusticiados, con una historia documentada y terrible como patíbulo. Sobre esa base se construye una leyenda muy persistente, la de esos observadores silenciosos, con testimonios que llegan hasta hoy. Y para explicarlo todo, un abanico de posibilidades que va desde ritos antiguos mal recordados hasta análisis supermodernos sobre cómo el paisaje, el sonido y la cultura nos moldean. La crónica, al final, nos deja con las grandes preguntas en el aire. ¿Son almas en pena? ¿Ecos de la memoria colectiva grabados en el paisaje? ¿O quizás es algo mucho más antiguo que la propia historia no ha registrado? Esas son las preguntas que mantienen el misterio vivo. Y si me permites, me gustaría cerrar con una reflexión que creo que la fuente nos invita a hacer y que va más allá de si creemos o no en fantasmas. La historia de la Cruz de los Ajusticiados nos obliga a plantearnos algo fundamental sobre la relación entre el paisaje y la memoria. Nos fuerza a preguntarnos cómo un trozo de tierra, un acantilado, se convierte en el archivo perpetuo del poder y del sufrimiento de una sociedad. Si esas piedras de Carmona pudieran hablar, ¿qué historia contarían? ¿La de los criminales ajusticiados, con sus miedos, su dolor? ¿O contarían la historia de la sociedad que los ejecutó? Una sociedad que necesitaba hacer visible su justicia para sentirse segura. Y sobre todo la pregunta que quizás más importa hoy. ¿Quién se detiene realmente a escuchar ese eco silencioso que, según dicen, todavía resuena en el viento?